Ah, qué rico. Ya estamos juntos hoy nuevamente. Hola a todos, ¿cómo están, hermanitos? Bienvenidos, qué gusto. A todo nuestro querido auditorio, bienvenidos también. Gracias por estar con nosotros. Yo soy Henry Main, aquí está Seret, aquí está Eric y aquí está Gálata ya. Juntos y más que andan desbalagados por el mundo, somos la Escuela de Conocimiento Luz en Movimiento de Unidad, LEMDU por sus siglas, para el desarrollo de dones, servicio y conciencia de unificación. Y este es precisamente nuestro programa Conciencia de Unificación, que ya vamos para 4 años con él en poco tiempo. Ya entramos a junio, en septiembre cumplimos 4 años con el programa. Híjole, ¿cómo se pasa el tiempo de bonito? ¡Qué buena onda! Pues miren, cada semana nos reunimos para platicar con ustedes de algún tema y pues andamos juguetones últimamente. Pues yo creo que hoy vamos a andar otra vez juguetones. Así que, aparte de todo, se van a divertir. Y el tema está de rechupete para ellos. Se llama la inocencia como forma de vida. Los niños son inocentes y nada más vean cómo se ríen y qué gusto nos da tenerlos así, riendo, ¿verdad? Bueno, pues Aceret anda de niña chiquita hoy y se va a reír un ratito. Vamos con ella. ¿Cómo estás, Aceret? Claro que sí, pues muy bien, muy contenta de estar aquí. Pues sí, como lo dices, pues este tema es para divertirse bastante, para ser muy felices con él y pues recordar lo que realmente somos, ¿no? Como siempre lo hemos dicho. Así es que también les recuerdo a nuestros hermanitos que nos están viendo que nos saluden, que nos compartan también ellos acerca del tema, que nos hagan preguntas si quieren. Y pues cedo los micrófonos nuevamente, querido Henry. Pues se los pasamos a nuestro querido hermanito Eric, que viene muy serio hoy. No es cierto, no es cierto. Viene bien contento. Hola, Órale, ¿cómo ya, estás, Eric? ya es la mala fama o qué onda. Crea fama Muy, y échate a enseriezar. no, pues muy buenas noches a todos, calurosas noches desde la Ciudad de Sí, México. Se antoja, ya saben, su bebida favorita. y pensé que era un tarro de cerveza de esos de allá de Pues más al Alemania. rato lo convierto, más al rato lo convierto Pues sí probablemente. parece. Bienvenidos a todos y pues acompáñenos, va a estar interesante el programa de hoy, como siempre. Sí, es cierto. Gálata, ¿tú cómo estás? ¿Bien? Muy contenta porque vamos a jugar, ya que andamos juguetones. Pues también jueguen con nosotros, participen, hagan sus preguntas. Saben que juntos es más divertido, así que anímense. Sí, anímense, anímense, vénganse a inocentear con nosotros. Vamos a sentirnos inocentes nuevamente. Pero, ¿qué es eso de ser inocentes? A ver, levante la manita cualquiera de los tres y a ese le damos la palabra para que nos diga, ¿qué es eso de la inocencia? ¿En qué consiste ser inocente? A ver, Eric, vénganos. Sí, pues qué bueno que empezamos por ahí, ¿no? Porque yo creo que muchas de las personas que nos están viendo y escuchando van a decir, oye, ¿y cómo de que inocente? A ver, o sea, hasta lo toman así como, ¿me estás diciendo que soy inocente? O sea, en realidad, ¿no? Y creo que, pues bueno, pues ahora sí que la gran mayoría de personas tiene un concepto de inocencia que dista mucho de lo que los maestros nos han enseñado, ¿no? Ujú. Y el tema de la inocencia, como para, digamos que sentar las bases de esta plática, pues, repito, mucha gente dice, oye, ser inocente es ser tonto, en otras palabras, ¿no? Por no decir otra cosa. Entonces, cuando dicen, no, oye, que eres muy inocente, ¿no? O el día de los inocentes, inocente palomita que te dejaste engañar, bla, 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 bla. O sea, se toma como algo, como una persona tonta, como despistada, eh, pues como eso, ¿no? Sin embargo, ¿qué nos dicen los maestros, no? O sea, la inocencia es una cosa completamente diferente. La inocencia tiene que ver con el reconocimiento de quién eres realmente, ¿no? ¿Y quién eres realmente? Pues eres el Hijo de Dios, el único Hijo de Dios. También se preguntarán muchos, ¿cómo de que el único Hijo de Dios, Jesús, se refiere a Jesús? Jesús es inocente. No, no, no. O sea, Jesús sí es Hijo de Dios, pero también nosotros somos hijos de Dios. Y el hecho de reconocernos inocentes significa que no reconocemos nada de lo que esté, digamos que si le podemos llamar así, en el reino de Dios, o todo lo que le corresponda a Dios. ¿Cuáles son los atributos de Dios? Pues es precisamente el estar en estado de gracia, en estar alegre, en ser completamente ilimitado, en estar consciente de que somos capaces de hacer lo que nosotros queramos y que somos
co-creadores con Dios, ¿no? Entonces, cuando desde un punto de vista estrictamente espiritual decimos, esa persona es inocente, pues es un atributo que le corresponde a Dios y que por tanto le estamos diciendo en otras palabras, pues tú eres Dios, o sea, eres inocente, estás en estado de gracia, eso es ser inocente, ¿no? Por eso es que el programa de hoy se llama La inocencia como una forma de vida, porque, digo, seguramente a ustedes tres les pasó lo mismo, a mí me pasó precisamente cuando lo leí por primera vez y dije, pero a ver, o sea, ¿cómo de que la inocencia como una forma de vida? O sea, ¿ser tonto toda la vida? Pues por supuesto que no. O sea, todo lo contrario, ¿no? Como lo hemos dicho en estos últimos programas. Digamos que reflejar la inocencia a través de la sonrisa, a través de la alegría, a través de decir, puedo hacer todo, soy ilimitado, soy co-creador con Dios y por lo tanto soy inocente. Más o menos abriría con ese resumen de qué es la inocencia y cómo podemos irnos en este programa. Fíjate que sí, ese malentendido que se tiene generalmente, si alguien le dice, ay, tú eres bien inocente, algunas personas piensan, me está diciendo que soy muy bobo, muy tonto, muy qué, pero te voy a contar una anécdota, a todos se las cuento. En alguna ocasión vinieron los Bee Gees a México. Estaban aquí en un hotel y como yo estaba en un medio de difusión masiva, pues me tocó irlos a entrevistar junto con otra persona. Entrevisté a uno de ellos en privado y la otra persona tardó en entrevistar a otro de ellos en privado también, entonces me le uní. Cuando estábamos los dos ya entrevistando a Barry Gibb, el altote, que es así como muy agudo y tiene barba y todo, estábamos entrevistándolo y en un momento dado era tan simpático lo que estaba platicando y tan alegre y divertido, que la persona que lo estaba interpelando, bueno, interlocuteando, platicando con él, le quería dar a entender en inglés que él era muy inocente y no encontraba la palabra. ¿Y sabes qué le dijo? Le dijo, oh, you're very simple. Y queda, ahora yo si se le queda viendo, what do you mean simple? Porque simple en inglés da a entender tonto, o sea, bobo. Y entonces él le dijo, what do you mean I'm simple? Así como enojado, como, ¿por qué me dices que soy bobo? Y le dije yo, no le digas así, dile de esta otra manera, porque la palabra que usaste no es la correcta. Ella quería decir sencillo, amable, atento, inocente. Y le dijo Simple Simon, por ejemplo, el personaje en Estados Unidos, y sobre todo que es el bobito Simón, ¿verdad? Simple Simon said, y hay una canción. Fíjense nada más. Entonces, comencemos por aclarar que inocente no quiere decir bobito. No quiere decir bobito. Vamos a tratar de verlo desde más aspectos para ir viendo la cuestión. Pero recientemente tuvimos una conversación con uno de nuestros maestros, el maestro Pitágoras, y él habló en particular sobre la inocencia de los animales, y la refirió diciendo que los animales eran inocentes porque simplemente se expresaban desde el ser ellos, y ya. Y el ser humano se expresa desde el ego. O sea, tenemos también la opción de ser inocentes, pero optamos por no serlo porque nos complicamos. ¿Y cómo nos complicamos? Pensando que somos más que lo que parecemos que somos. Entonces queremos destacar sobre los demás y le metemos pensamiento sobre pensamiento y entonces sácatelas. Pues ya se puede decir desde ese aspecto que perdimos la inocencia. ¿Qué consistiría la inocencia? Pues ser como los animalitos, ser lo que se es y nada más, no pretender ser más de lo que se es, más que el otro, competir con el otro y tratar de indagar las cuestiones que tienen que ver con el orgullo y todo ese tipo de cosas. Ese tipo de cuestiones nos arrebata la inocencia. ¿En qué consiste la inocencia? En ser desde el ser y ya. No pretender ser más que ser desde el ser. Nosotros no pretendemos ni siquiera ser desde el ser, sino ¿qué soy? ¿Cómo puedo destacarme de los demás? Eso me hace entonces buscar la manera y pues lo voy a hacer de tal forma. Y nos lleva a imponernos sobre los demás, a verlo como separado al mundo, a los demás, y entonces actuamos como si no fuéramos nosotros y cometemos abusos y entonces abusamos. ¿Por qué? Porque no creemos que somos uno. Una de las maneras de entender entonces la inocencia es pensar que nada, somos uno todos. Y si nos tratamos como uno, no tenemos que andar buscándole 3 pies al gato. Sabemos que tiene 4, ¿verdad? Entonces, simplemente
un gato tiene 4 pies. ¿Para qué le ando buscando que si el gato tiene 7 vidas, 8, 6 o 5 según cada planeta? O si tiene 4 patas, o si ¿qué tal que si la cola la tomáramos con una pata? Los animalitos no hacen eso. Los animalitos simplemente dicen, pues ya, punto. Así son las cosas y ya. Y fluyen con ello. Estar fluyendo y fluyendo y fluyendo nos ayuda mucho. Ay, a ver, Galata, vamos a hacer que tú nos hagas más claridad de este asunto. A ver cómo lo ves. Sí, y aquí ya empezamos a tener elementos como para resaltar lo que hemos mencionado en muchos programas que tiene que ver con el juego de separación. Porque estamos precisamente en ese ego, empezamos a fabricar a partir de esas ideas que se fueron juntando y se creó un sistema. Y entonces ahí, se es más cuando, se es menos cuando, Pero es una fabricación. Hace poco, en un ejercicio que me tocó hacer, yo decía, ¿en serio, de verdad, los humanos somos un tanto ridículos? Porque las jaulas son mentales. ¿En qué? Simple. Muchas cosas las haces o no las haces por algo que te dice aquí, que generalmente es el pensamiento de separación, porque solamente cuando nos disponemos a que sea desde el corazón, se sucede otra cosa. El no reconocernos como inocentes tiene que ver con que estamos todavía desde este lugar que tiene la idea en que estamos separados porque estamos en estos cuerpos, porque validamos como tal estos cuerpos. Y eso también es una fabricación finalmente de este sistema del ego, del pensamiento de separación. Pero independiente de ello, cada uno de nosotros, porque digamos, vamos a llevarlo a la práctica, podemos empezar a decidir distinto. Y también recordarán que les decimos, todo es un cambio de pensamiento. Se animan a dar ese paso porque podemos seguir creyéndonos culpables, porque supuestamente bla, 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 ese sistema, o empezamos a tomar la decisión en que puede ser de manera distinta. Muchas personas han llegado porque ya se hartaron, porque ya dijeron, no, es que ya sus culpas ya son tantas, ya se enfermaron, ya pasaron un montón de cosas y dicen, ya no aguanto. Pero no tenemos por qué llegar a ese punto, sino más bien. ¡Paren el tren! ¡Me quiero bajar! ¡Paren el tren! Sí. Oigan, y si la quieren pasar bien, vamos a decirlo así de sencillo, pasarla bien, sin tantas cargas, pero para ello se requiere un movimiento consciente también. En lugar de estar repartiendo culpas, haciendo juicio, ¿qué tal si ya no haces juicio y ya no estás colocando etiquetas de culpas al exterior? ¿Y si los reconoces como inocentes a tus hermanos? ¿Y si tú te reconoces como inocente? ¿Qué sucede en tu vida? ¿Qué cargas se desvanecen? Porque, pasó algo hace 10 años y sigo sufriendo por ello. ¿Cuántas historias no han escuchado ustedes, no? Es que me sucedió de chiquito, ¿no? O me sucedió de mi divorcio de hace 10, o etcétera. Ahí ya vamos también entonces ahorita platicando, que estamos aquí jugueteando un poco, para que lo veamos divertido y también sencillo, porque si no, se vuelve, tengo que ir a sanar mis 20,000 situaciones de mi vida, ¿no? No, tiene que ser sencillo, tiene que ser simple. ¿Cómo ves, Henry? Pues yo creo que así. Una de las maneras en que las personas normalmente entienden lo que pudiera ser la inocencia es la falta de culpabilidad. Y desde que nacemos, según la cultura en la que nacemos o la religión que se nos pone desde que nacemos, hay algunas que dicen, tú naciste ya con pecado. Entonces, desde el nacimiento tú ya no eres inocente porque ya trajiste un pecado cargando. Y el pobre bebé dice, pues por eso lloro uno cuando nace. ¿Por qué? Está feo eso, ¿por qué? No, hombre, fíjense nada más entonces. ¿Qué viene en continuación de todo eso de pensar que desde el que nacemos ya estamos fritos porque ya estamos en culpa, en pecado, en mancha? Pues que ya nos dicen, tú por nacimiento eres culpable, punto. No me dan chance de primero pedirle a mi mamá que me dé de comer.
no me dan chance de primero que me limpien la colita porque ya ay, que es todo esto que estoy haciendo, no sabía yo que se Apenas podía voy hacer todo esto. llegando, Sí, esperen un espérame tantito. poco. ¿Cómo que soy culpable? Culpable eres tú, como dice la canción. No, hombre, pues hay que darnos un poquito de posibilidades. Entonces, ya de entrada va la cuestión relativa a la culpabilidad. Por tanto, no somos inocentes. Entonces, por eso nos cuesta también a muchos que nos enseñaron de esa manera, y son millones de personas en el mundo así, que pensarnos inocentes. Entonces se complica la cuestión porque si ya de por sí nos da por pensar qué es pensar, y si pensamos que soy inocente, eso quiere decir que pienso que ya no soy culpable. Y si pienso que no soy culpable, entonces soy inocente. Entonces, ¿por qué pienso que soy inocente nada más así porque sí? ¿O porque soy culpable? ¿Soy culpable o soy inocente? ¿Qué me dices tú? Ahí, dice uno. ¿En qué me quedé? Ya se me Ay, olvidó. ay, qué flojera pensar tanto y pensarle y pensarle y pensarle. En cambio, si fuéramos espontáneos, nada más, ¿tienes ganas de reír? Pues ríete. ¿Tienes ganas de ponerte serio? Pues ponte serio toda la semana. Pero si no, ríete, exprésate, canta, baila, que expreses la felicidad, la alegría. Los niños chiquititos son así. ¿Tienen ganas de llorar? ¿De llorar? Pues lloran. ¿Tienen ganas de pedir un chocolate? Pues lo piden. ¿Tienen ganas de hacer del guano del tú? Pues nada más los ve uno que está todo rojo y ya está. Uno tiene que correrle para el pañal, ¿no? Porque ya están. Y pobrecito niño, ¿no? Está así todo rojo, como pujando. Y de repente hace lo que está. Eso no, ya se me hace que ahora sí se batió. Bueno, pobre niño inocente, ¿verdad? Que lo tienen que limpiar. Pero pues así son las cosas. Como cuerpos y cómo nos van pensando. Por eso nos cuesta a veces trabajo entender qué es la inocencia. Y eso es lo que hemos notado, ¿no es verdad, hermanitos? Cuando le decimos a las personas, vete como un inocente, o le decimos, los animalitos son inocentes, ¿qué trabajo les cuesta entender qué quiere decir que somos inocentes o que los animalitos son inocentes? Híjole, les tengo que explicar quién sabe cuántas cosas, como ahorita, ¿verdad? Que estamos explique y explique y explique. Pero es sencillo, simplemente ser como los animalitos o las plantas, que de eso nos dice Miguel Muñoz Reyes algo, miren, nos acaba de escribir. Buenas noches, maestras, maestros, queridos saludos y gracias por estar, tú también nuevamente. Nos dice, el mejor ejemplo de inocente es nuestros hermanos los animalitos, así como las plantas, ni más ni menos. Súper. Entonces, ¿qué hay que ser? ¿Aplantanados o hay que ser animalados? Hay que ser como somos y lo que somos, pero fluyentes, no influyentes, fluyentes, fluyentes, que fluimos desde el ser, desde lo que pues parece que somos acá, pero sin complicación mayor, simplemente así. Ahora, pues tampoco tenemos que echarnos culpas de cómo nos van a tratar o guardarnos de cómo nos van a tratar, cuidarnos. Van a decir, no, pero ¿cómo que no nos vamos a guardar? Abusan de nosotros. Aceret sufrió muchos abusos en su vida. Ahorita nos va a contar precisamente. Ay. ¿Pero eres inocente o no eres inocente? Ay, ya va a empezar el drama. Ah, no, ¿verdad? No, pues es que, principalmente sí estamos muy acostumbrados a que lo que primero conocemos es la culpa, y yo creo que, pues, eso sí está, pues, mal, porque dices tú apenas si aprendemos a respirar, pero ya somos culpables, ¿no? Entonces, eso de repente lo traes muy arraigado. Cuando te dicen que seas inocente, tú te quedas así de: "Ay, ¿cómo es eso de ser inocente? ¿Cómo le hago?". Y ya les empiezo a explicar, no, pues como los niños que, corren, juegan, bailan, gritan, cantan. O como los animalitos que también todo el tiempo están ahí, pues, dando el servicio que, pues, ellos vienen a dar, así al natural, a como son. Pero realmente como personas, pues, lo pasamos mucho a la mente. Y en la mente siempre te dicen: "No, es que tú no te puedes comportar de esta manera en la iglesia, ¿no? Tienes que estar bien sentadito, tienes que no puedes, reírte, aunque te acuerdes de un chiste, no te puedes reír, no puedes hacer nada. Si estás en la escuela, pues menos, porque los maestros te van a lanzar el borrador". ¿No? El borrador. Entonces, y todo este tipo de cosas, como que siempre hay lugares en los que te dicen: "Es que esto no puedes hacer en la biblioteca, no puedes hablar", ¿no? No, pues que, en la piscina no puedes correr, ¿no? Entonces, siempre hay como que ese tipo de cosas como que muy limitantes, pero cuando tú te das cuenta de que, pues, en realidad nada de eso, es importante, cuando realmente te vas dando cuenta de que la inocencia te va fluyendo porque eres tú, siempre has sido así, que te hayas creído a veces otra cosa, pues ya es otro rollo, pero va saliendo, a tu manera natural, a veces hasta con la forma de caminar.
Me acuerdo mucho que de repente a mí se me daba por brincar en la calle, ir brincando en la calle y pues todos se me quedaban viendo y se reían, ¿no? Pero yo, ay, ya les hice el día. Y dices, bueno, pues al menos ya les hice reír de una o de otra manera, ya se da, pero era como mi manera de decirle al mundo, ay, pues estoy feliz. Digo, tal vez no lo gritaba, pero pues iba bailando, iba brincando, o a veces también, ¿por qué no? Yo recuerdo que yo era de las niñas que salía de la escuela y siempre me llevaba mi hermana a la casa y yo iba cantando, que iba cantando muchas canciones, ¿En inglés? medio raras, pero, pero de eso sí me acuerdo mucho, que yo iba cantando y siempre me gustaba salir de la escuela para ir cantando todo el camino. Y uno va, más bien por el juicio de los demás, uno ya no va haciendo ciertas cosas y así. Entonces dices, bueno, pues ya. Ahorita la verdad es que, pues, le canto a mis perritos, que ellos siempre están atentos a lo que digo. Y entonces digo, pues es que realmente así es, o sea, cuando uno, retoma nuevamente ese camino para el reencuentro consigo mismo, vuelve a fluir esa inocencia de manera natural. Y precisamente, lo haces con amor, porque ya no es, como que, ay, de agarrar una piedra y aventársela al otro, ¿no? Al vecino. Sí, no, ya es así como que, cantar y tú sabes que esa energía se irradia y ya hasta buscas canciones bonitas, o luego te inventas alguna cosa, pero siempre, como desde esa parte del ser amor, ¿no? No del, no de todo lo contrario, que muchas veces también lo manejamos como humanidad, ¿no? ¿Cómo ves, Henry? Ay, ya me dio calor. Es porque eres culpable y te sientes en el infierno. Yo creo Eric que te sí. presta su botella Échame de... agüita. Agüitas, agüitas locas, agüitas locas. ¿Qué agüita? Eso es vodka, ve, nada más. Ve nomás. No, hombre, qué bárbaro. Si así inocentón es todavía. Ya merito, pero pues ahorita todavía se alivia con el vodka que se toma tan rico. Pero si los animalitos son inocentes y las plantas también, entonces hay que hacer como hacen los animalitos. ¿Cómo nos muestran los animalitos su inocencia? Eric, ¿tú qué dirías? ¿Cómo nos muestran los animalitos? Oye, yo Uy, soy inocente, ¿qué te pasa? ¿Por qué me juzgas? Yo soy inocente. O no piensan así? con amor incondicional, y digo, yo puedo hablar de mi Claro. perrito, ¿no? A O sea, ver, platícanos. con mi perrito, híjole, pues es muy apegado a mí, ¿no? Siempre me anda siguiendo de un lado a otro y pues de repente Ajá, hasta se escuchan sus ladridos de repente por aquí, ¿no? O en mis podcasts y todo eso. sí. Y un día Este, no lo traías tú cargando aquí. ajá, Es sí, como sí, un entonces schnauzer, ¿no? es un schnauzer exactamente, ¿no? Ujú. Y este condenado Schnauzer, pues le puedes hacer lo que sea, y no hablo de cosas malas, o sea, me refiero a que, chin, hoy no lo saqué a pasear porque, pues no sé, tuve mucho trabajo, o chin, hoy se me olvidó darle de comer, hoy se me olvidó el agua, hoy se me olvidó Qué jugar, ¿no? cosas. Con él. Bueno, pues el Schnauzer, pues nada, o sea, Aguanta. dice, aguanta vara y dice, no, pues tú eres mi amo y yo aquí estoy contigo, ¿no? Entonces, le hagas lo que le hagas a los perritos, y yo hablo de los perritos, pero pues Perdona. también he tenido gatitos, ellos yo estoy seguro que ni siquiera conocen el concepto de perdonar. No. Simplemente ellos dicen, pues es que no hay nada que perdonar, o sea, pues seguramente hoy no jugaste conmigo, pues por algo, ¿no? Pero ellos, yo considero que no tienen ni siquiera el concepto de perdonar, y es un amor incondicional, porque ellos no te lo dicen, ellos lo expresan con hechos y te dicen, yo te quiero por lo que eres, ¿no? E inclusive, pues vemos que en muchas de las ocasiones, si a un perrito, por ejemplo, dices, mira, pues pobrecito, pues su cama es ahí un pedazo de cartón y todo eso, y le traes una cama acá del Palacio de Hierro y no sé qué tanto, dice, no, a mí me vale gorro, ¿no? O sea, yo lo que quiero es estar en el suelo contigo, ¿no? Porque Sí. es ese amor incondicional, porque ellos no validan ni en el lugar en donde están, ni cuánto dinero tienes, ni quién dices que eres tú, ni cuántos títulos tienes. Ellos validan con que este cuate me da de comer, juega conmigo, se deja acariciar y me acaricia, y yo le correspondo con amor incondicional. Eso es inocencia, ¿no? Porque como decía ahorita Seré, ¿no? Híjoles, que si soy inocente,
todos van a abusar de mí, ¿no? Me van a tratar Sí. me van a tachar de tonto y todo eso. No, o sea, vean a los animalitos y vean a los perritos. Los perritos, pues no por ser inocentes son tontos, al contrario, muchos de ellos son más inteligentes que nosotros, ¿no? Pero me refiero a eso, el amor incondicional que ellos nos expresan. Y hablo de perritos, pero digo, pues ahí en internet hay muchos videos de animales, entre comillas, exóticos, que también demuestran ese amor incondicional. O sea, un elefante, un rinoceronte, un oso panda, que dices, oye, pues es que tal vez el schnauzer, pues porque lo tienes aquí y está domesticado, pero pues oye, un gorila que te muestre amor incondicional, pues sí, sí los hay. Entonces hay que aprender de ellos y si muchos de los que nos están viendo todavía no le agarran la onda a eso de la inocencia, aprendamos de los animalitos, como decía Miguel Muñoz, ¿no? Veamos lo que ellos, a pesar de lo que les hagamos, siguen ahí demostrándonos amor incondicional. Fíjense que efectivamente los animalitos ni siquiera conocen el concepto de perdonar. Yo recuerdo que los perritos que yo tenía cuando ya se fueron de paseo por allá arriba con papá Dios, entonces yo los extrañaba mucho. En alguna ocasión, de repente los vi que se aparecieron por ahí en el jardín donde yo andaba y los vi corriendo. Y dije, oigan, perdónenme que no los traté bien o lo que haya yo hecho. Y sentí que me decían, no hay nada que perdonar. Y sí es cierto, los perritos no tienen la idea del perdonar. ¿Por qué? Porque no tienen la idea de la culpabilidad. Nosotros tenemos la idea de que somos culpables, porque ya les digo, desde que nacemos nos dicen, tú ya naciste así, ya te molaste, ya lo sabes, tú eres un pecador, ya traes pecado, entonces ya eres culpable de una culpa. ¿Cuál? Pues ahí tú sabrás con tu alma, porque mira nomás qué cochino llegas. No es cochino, es que tengo que ir al baño, es otra cosa, hombre. Pues sí, pero ya veniste cochinón de alma. Uf, bueno, entonces ya nos inculcaron la culpabilidad, entonces pues ya andamos viendo quién puede ser inocente y quién no, o cómo lo hago yo para ser inocente. Pero los perritos, los animalitos, no tienen el concepto de perdonar, no se hacen la vida de cuadritos. Les puedes pisar una patita sin querer a un animalito y ladre y dices, ay, y se va para el ladito. Pero les das un juguetito que les gusta inmediatamente, y llegan y ya mueven la colita si son perritos y te lo dan. Y entonces ya te dan su amor. ¿Se les pasó? No se acuerdan ya. Dicen ya. A menos que abusen de ellos constantemente y de manera muy, muy fuerte. Entonces sí, dicen, no, sí me pega. Entonces les quitamos su inocencia por eso, fíjense. Cuando actuamos así con ellos, les quitamos inocencia porque lo llevamos a juzgarnos, a decir, no, no es como los demás, porque sí me pega, me patea, me encierra, me encadena, no me saca, no me da de comer, y yo por más que me duermo con él en el suelo, no me da ni de comer. Imagínate todo eso. Entonces ya nos juzgan, pero no es un juicio como el de nosotros, es como decir, cuidado con con ese. Qué triste, ¿no? Que a los animalitos los llevemos a eso, a sentir miedo de nosotros por la manera en que nos comportamos. Pero es bien sabido que, por ejemplo, los leoncitos, cuando están chiquititos, o los tigres, cuando están chiquititos, y un niño los acaricia, los quiere, los cuida, y va creciendo el tigre con ellos, no hasta películas se hacen de eso, de que de repente es un tigrote así todo grandotote, grandotote, y el animalote viene contigo y se hace así, si tú lo criaste, y se come a todos los demás, pero contigo está así suavecito. Hay la historia, y es cierto, está documentada por videos, que así pasó. Una persona, un hombre, cuidó a un león de chiquito. Cuando estaba grandotote, que ya no lo tenían en la casa bien ni nada, pues dijeron, vamos a tener que dejar libre en la estepa y en la pradera, en África. Y pues sí, lo soltaron. Y pues con mucha tristeza, y el león, pues ahí, grandotote ya. Pasó un año y el señor regresó y andaba con su cámara filmando. Y andaba huyendo a ver si andaba por ahí el león o qué le había pasado. Y qué sorpresa se lleva cuando de repente sí había unos leones por ahí. Y uno de ellos se quedó así, se le queda viendo el león más grandote y se le echa encima. El otro como que lo reconoció y dijo, no, ese es mi león. Y se quedó quieto. Y llega el leonzote, se le echa encima y lo lame y le da besitos y todo. Y ya era un león salvaje, ya cazaba, ya todo, ya tenía su leoncito. Su leonera, ya tenía, fíjense, así, con todo quien era inocente, ya tenía su leonera, así que imagínense. Y entonces lo acaricia y lo besa. En agradecimiento y en recuerdo, dijo, no, si no come, sí no patea, y yo me lo podría comer, pero pues no, ¿por qué así? ¿Por qué haría yo eso? Claro que no. Pero nosotros sí,
aún a los que nos ayudan, no, pues si es que ahorita sí, yo soy de un partido político y no del otro y tengo que ganar las elecciones esta vez, pues traiciono. ¿Cuál es el problema? Primero yo, como decimos nosotros, ¿verdad? De que no coman mis hijos, a que no coman los tuyos, pues que no coman los tuyos. Oigan, en vez de decir, pues comamos todos, vamos a repartirnos toda la comida y que haya, pues órale. No, el humano es, la humanidad es la humanidad, ¿no decía Jesucito? O ya vamos dejando de siendo de ser la humanidad, Gálata. El maestro Claudio nos recomienda que dejemos de pensar como humanos, pensemos como niños, como animalitos, De como plantitas, como preferencia. inocentes, ¿verdad? Y siendo prácticos, es que veamos los resultados que tenemos a nivel humanidad. De verdad eso queremos. O sea, siendo prácticos, así tal cual. Porque tiene que ver también un poco lo que estaban comentando con esto que tenemos como humanos de estar validando los tiempos, ¿no? El pasado, el futuro, ¿no? Y cuando los animalitos nos muestran que están en el aquí y el ahora, algo que los maestros nos dicen cada vez que nos dejamos, porque dices, bueno, el animalito, ¿no? Me piso, pero ahora me está dando un premio. En cambio, un humano, no, es que a lo mejor, y etcétera, ¿no? ¿Cuántos rencores no hay? O ustedes mismos en eso. ¿Cuántos recorcitos traen ahí cargando en su costalito? Y por ello es que se vuelve muy complejo el estar colocando etiquetas, proyectando inclusive, porque a lo mejor es un asunto tuyo y lo proyectas hacia afuera y que en lugar de querer o admitir la culpa, no, que sea culpable el otro, porque yo. Y se convierte en un círculo vicioso en donde, como el meme, ¿no? Del hombre araña, en donde tú, pero es que tú eres culpable de esto, pero tú el otro, y así. Así de ridículos nos vemos los seres humanos cuando estamos en esa validación, en midiéndonos quién es más en lo que sea, hasta culpables. O sea, es algo que es desagradable y hasta en eso hay competencia, hay grados, lo que también nos dicen los maestros, que si nosotros lo viéramos más sencillo todo, como un único problema, como una única solución, en el sentido de que si el problema como tal es esta idea del pensamiento de separación y que si la solución como tal, la respuesta es reconocernos que somos uno, que somos uno. ¿Como tal? ¿Como tal? Ahí es a donde podemos entonces, en lugar de estar en este mar de dramas, como decían hace rato, simplificarlo. Esa es la trampa del ego, que se diversifica tanto que ya ni te acuerdas por qué, pero yo no le hablaba a esa persona. ¿Por qué? No me acuerdo. Y no, oye, y si simplemente lo llevamos a, pero sobre todo es también una decisión de querer solucionar, porque hay que reconocer que en este juego se volvió normal eso, que se vuelva complejo, que se vuelva dramático. Y mucho de lo que estamos haciendo ahorita mientras conversamos todos, oigan, vámonos a lo simple, vámonos a lo sencillo, estar bien en este momento. Inclusive, ¿no? Este asunto de cuántas luchas se dan por tener la razón, cuántas situaciones dejas de disfrutar porque no le quitas la etiqueta a ese ser querido que tienes. Vámonos a lo simple, vámonos a lo bobito entonces, como decía, vámonos a lo bobito, dice Galán, a lo simple. A lo sencillo. A lo sencillo. A lo práctico. Sí. ¿Ven? Porque no, de que ya alguien se pone en ese plan de, es que yo, bla, 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 ya como que se volvió muy complejo el asunto. Entonces, sí, hagamos caso a todo lo que los maestros nos han dicho de vivir el aquí y el ahora, no estar con esas expectativas, trabajar este tema de andar queriendo juzgar a todo el mundo y colocarle culpas a otros, porque pues ahí se va dando esta posibilidad si nosotros queremos tomarla. Eso es el cambio, tomarla. Bueno, ya cuéntanos un chiste, ándale. Ya llegó el tiempo, a ver, cuéntanos el chiste. El único que te sabes. A ver, cuéntalo.
El único que me sé. A ver, venga. Es que ya me está dando risa. Bueno, estaba el maestro Jesús. Imaginen esta escena. A ver. Una batería. Dicen, ¿por qué el maestro ¿Cocina? Jesús está con una batería, no? ¿De rock cocina? y todo eso. No, de una batería. Ahí el concentrado, con sus batacas y todo. Y empieza a tocar. Como animal. El de los mopeds. Así, animal, magnífico, el de los mopeds, con toda esa intensidad. Y ese es inocente Ya porque es después- animal. Salía. Y entonces, ¿cuál es el mensaje de esa escena? Les pregunto, hermanos, ¿cuál es? ¿Los tiempos de Dios son perfectos? Tocaba bastante bien Jesús. Pero fíjense, Digo, en inglés tocar es play. Entonces, el gozo de tocar un instrumento, de hacerte uno con el instrumento, de transmitir desde él una idea, sentimiento, emoción, vibración, ser, todo esto, los mejores artistas son los que conmueven, ¿no es verdad? ¿Y cómo conmueven? Pues con su instrumento, que puede ser la voz o cualquier otro instrumento que con sus manos tocan, o hasta con las pompis, a veces algunos tocan así, como los lelutiers que inventaban unos instrumentos fabulosos y los tocaban hasta con los pies y por acá y por allá. Bueno, la cosa era play, divertirse, tocar. Entonces, fíjense qué bonito, tocar. Que de tocar también se trata, hay que tocarnos, ¿no? Aunque ese es otro tipo de play. Fíjense que Miguel Muñoz Reyes quiere intervenir nuevamente y qué bueno que lo hace. Dice, ¿cómo mostrar inocencia ante quienes me rodean? Un punto medio para evitar en abusos de los demás o mostrarme como un ser indolente, apático e insensible. Bueno, ¿quieres evitar abusos de los demás? O sea, tú te quieres hacer cargo de que los demás no hagan. O sea, tú quieres imponerte sobre ellos en cuanto a la idea. Déjanos que hagan como hagan. Te voy a leer algo que yo me encontré por aquí hace unos días, precisamente. Y nada más déjame ver. Sí, aquí está. Fíjate lo que dice. Dice, nunca lamentes el ser una buena persona con las personas equivocadas. Tu comportamiento dice todo acerca de ti. Y su comportamiento de ellos dice suficiente acerca de ellos. Entonces, compórtate de modo tal que sea como si el Padre mismo estuviera enfrente. O tú, y de eso se trata, de sentirnos el ser, el Padre. ¿Cómo actuaría el Padre si estuviera aquí? Y tú fueras desde él su extensión totalmente aceptada como tal. ¿Andaría buscando un punto medio para evitar abusos? No lo valida simplemente. Está feliz expresando. No. Yo siempre está feliz, ¿por qué tú no? ¿Cómo dice el curso de milagros? ¿En qué consiste la paz de Dios? En saber que nada real puede ser amenazado. En saber que nada irreal existe. Entonces en eso radica la paz de Dios. Miguelito, te lo recomiendo. ¿Cómo mostrar inocencia ante quienes nos rodean? Primero, debes saber que nada real puede ser amenazado. Si tú eres amoroso, tu amor no puede ser amenazado. Es un punto medio para evitar abusos. Bueno, nada irreal existe. Entonces no existen los ataques. Nosotros en el curso de milagros nos enseñaron a entender que no debemos ver ataque o abuso o intromisión. Debemos de ver petición de amor. Porque el otro que se quiere intrometer, que quiere abusar, que quiere imponerse, lo hace porque está en desconocimiento, en olvido más bien, de quién es lo que es, qué es realmente. Y se siente como perdido, entonces se tiene que identificar con lo que le dijeron que hay que identificarse. Pero él sigue siendo puro, inocente, si así se valida. Tú puedes validarlo como puro inocente al otro, porque no lo ves como puro inocente al otro, porque no te ves puro inocente a ti. Si tú te vieras puro inocente a ti y uno con todos y fueras la extensión del Padre realmente, que vas a andar pensando que lo real sí causa efectos. Digo, perdón, lo irreal causa efectos. Nada, y que lo real puede ser amenazado. No, hombre, pues entonces ni Dios tendría paz, porque la paz de Dios radica en que nada real puede ser amenazado, Él lo sabe, y que nada irreal existe. Justo, listo, ¿no? ¿O qué? ¿Sonó muy complicado hacer? ¿Tú cómo le harías saber? Platican. Gálata pidió la palabra. Adelante, Gálata. Anda pues, vamos con el... Pues la agarro. ¿Dónde? No, nada más rápido. ¿O de dónde? A mí me consta que la inocencia te protege.
O sea, a mí me ha tocado en serio situaciones y personas que sí dirían muchos son muy gandallitas, que de verdad te ven y hay algo que les impide acercarse, hay algo que les impide hacer lo que tenían considerado y al contrario se enternecen. Y eso lo veo también de manera muy práctica cuando vas con un perrito y ves sus ojos. O sea, es tanta la inocencia y tanta la pureza que toca el corazón de la persona y deja, si tenía planeado o pensado algo, lo deja de hacer. Yo podría decir, la inocencia es algo que te cubre, que te protege. Ahora sí, vamos con la Serena. No, ahora vamos conmigo porque iba a decir algo del que dijo el maestro el otro día. Precisamente Ahora el te maestro. aguantas, Azuret. Ahorita aguantas, ¿sabes? ¿Para qué andas pasando la palabra si te tocaba a ti? ¿Ya ves? Ándele. Culpable eres tú. No, 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 no. Nada de eso, nada de eso. Ya se me olvidó lo que iba yo a decir. No, el maestro la vez pasada nos dijo precisamente cosas en este tenor, de que no debemos de pensarnos como lo que no somos, debemos de pensarnos como lo que somos. Y digo debemos porque si no debemos hacerlo, entonces optamos por hacerlo. Y si optamos por hacerlo, ¿cómo estamos manejando nuestro libre albedrío? Pues ya ven, ya ven. Entonces es el deber ser, o sea, apegarnos al ser como un deber ser, no una posibilidad, porque en la posibilidad andamos jugando a que, ¿qué tal que yo soy otro? ¿Qué tal que estamos en una separación? ¿Qué tal que esto es real? ¿Qué tal que entonces, pues pierdes tu paz, cuate? Entonces, mientras más nos apegamos al deber ser, entonces somos. Y es que el ser es un deber para nosotros, porque si no, no somos. Seguimos siendo, pero pensamos que no somos y mira en qué conflicto nos metemos. Ahora sí, Aceret, te toca a ti. ¿En qué íbamos a platicar contigo? Muchas gracias. No sé, pero precisamente ahorita me llegó, si el sol no se preocupa de que las nubes estén ahí a su alrededor o que lo cubran completamente, el sol simplemente se irradia porque eso es. Entonces, no es como preocuparse por lo que pasa alrededor, ahora sí que ocúpate de lo que está dentro de ti y expándelo, siempre es hacerlo desde ahí, que a veces nos cuesta trabajo, pues sí, pero pues es algo que podemos ir intentando cada minuto, cada instante y en realidad cambiar la visión, ¿no? Porque no ver al otro como separado, sino parte de nosotros, que también nos ayuda mucho pues a verlo más en amor, porque a ti mismo te ves en amor, entonces pues todo como que va fluyendo muchísimo más fácil y esas ideas ya no te llegan de esa manera. Entonces, ese es mi comentario. Que no me acuerdo de qué estábamos hablando, pero ahí está. Es lo malo de que nos interrumpen. Antes de que fuéramos rudamente interrumpidos, cerrábamos bien en el camino, pero ya se me olvidó todito. A ver, Eric, corrige la situación, que ya no sabemos ni por dónde andamos. Somos culpables, nos declaramos culpables. Somos Perdimos la culpables. inocencia. No, me rehuso. No. Nos hicieron perder la inocencia por la ruda interrupción que tuvimos. Pues ya ni sé qué decir. Te digo, no, hombre, que un chiste mejor. Todo es perfecto. Me dejaron sin palabras. Ahora que, Es que Gala ahora que prefirió tener razón. Miguel, échanos la mano, pregúntanos algo más, por favor. Sí, Miguelito, porque acá nos interrumpieron y ahora sí que no sabemos ni por dónde andamos, man. Ya somos culpables, perdimos la inocencia. No, pues ahora que Gálata siga, pues ya vamos a escucharla, pues a ver, síguele, órale. Cerremos los Órale, va, micrófonos. pues le seguimos. Ahora, esto que estamos diciendo de momento se puede considerar como muy lejano, ¿no? Cuando nos pregunta Miguelito, pero conforme vas practicando, ahí es a donde vas teniendo mayor seguridad porque funciona. Por eso los invitamos, por eso hablamos de esto, porque en serio, o sea, hay situaciones que se mueven por el hecho que tú reconoces al otro como inocente y conectas con su corazón. Porque un ejemplo que también es muy práctico. Un bebé, imagina el escenario, todos están así, hartos del trabajo en el transporte público, pero hay una señora que lleva un bebé. Y entonces ves a un señor que va entrando, tenía su cara enojado, el día fue feo, bla, bla, bla. Y el bebé sonríe y el hombre cambia su rostro. Ahí es a donde, si venía enojado el señor e iba a empujar a quien fuera, en ese momento está algo que ya no lo permite, porque ya se conectó con lo real, con el corazón,
con esa inocencia, con esa pureza. Entonces, nosotros también estamos en esa posibilidad de sentirnos en esa inocencia tal en que cuando te vean, Miguelito, digan, no, pues hay que tratar bien a Miguelito, porque está irradiando ese amor, esa dulzura. Es más, quiero que Miguelito sea mi amigo, ¿no? Porque hay esas posibilidades. Así que esto es práctica y la verdad es que se los garantizamos. Ahora sí, seguimos con Henry, que ya se le ha de haber ocurrido algo. No, sigo culpable todavía. Entonces, a ver, ¿quién quiere tomar la palabra? Que eso de ser culpable ya me quitó todas las ideas que Lo yo tenía. culpable le quitó la creatividad. A ver, ¿quién anda creativa? A ver, Mire, Cerecilla, tú sí puedes, tú sí puedes. no, pues mire, precisamente para Miguel, ¿no? Yo creo, Miguel, que si nos hubieras visto hace un año y todo eso, yo creo que no nos hubiéramos atrevido a hacer esto. Entonces es simplemente el fluir, ¿no? Sabes que ya no se me ocurre nada así, ¿no? No sé. Pero es parte de la inocencia, porque si nos pensamos Jugar. culpables, puta, Ah, ¿sabes qué? Híjoles, ¿qué van eso. a decir de Se mí? te van las Que ideas. ya no Corten, sé qué corten. Ah, no, decir, ¿verdad? córtale, aquí hacer que se le cayó la luz y híjole, ¿y qué pasó? ¡Córtale, mi Ya la chavo! cachamos. Y, Ya y, me y, balconeaste. y a mí me pasaba, por ejemplo, también, ¿no? En mis podcasts, ¿verdad? Yo quería que fueran tan perfectos de que Anda. mi schnauzer, oye, no ladres, no te muevas, es que va a salir aquí. Y ahora la verdad es que ya, o sea, dices, bueno, ya, pues es parte de mí, ¿no? Entonces que los demás lo escuchen, ¿no? Entonces eso Sí. tiene que ver con la inocencia, de no creértela, no creer que las cosas son así de serias, no tomártelo tan en serio, sino que las cosas como vienen, ¿no? Así como decía el maestro Bruce Lee, ¿no? Tienes que ser como ¿cómo se dice? Como el bambú, ¿no? O sea, tienes que ser tan flexible y debes de moverte tanto, pero que no, que nunca te quiebres, ¿no? Como tal. Entonces, ahí está la maestría, en que vienen las tempestades, las aparentes tempestades, los aparentes problemas, los aparentes malos entendidos, pero uno tiene que tener esa capacidad de estarse moviendo, fluyendo, y en ese sentido ser inocente, porque dices, bueno, pues viene, me muevo, y yo me muevo conforme a los tiempos, ¿no? De eso se trata la inocencia precisamente, de saber fluir con los demás y con todas las situaciones que se nos presenten. La risa es nuevamente el remedio. Si te ríes realmente con todas las ganas del mundo, es imposible que estés pensando en un problema o que te sientas culpable o que te sientas conflictuado. Si ríes de veras desde el corazón, estás demostrando inocencia para empezar, porque desde el corazón. Y bueno, pues entonces la mejor manera es reírse de uno mismo y reírse de cómo voy a tomar en serio esto, caramba. No. Y habrá los que dicen, pues sí, pero te van a atacar. ¿Y a poco me voy a creer que me van a atacar? Eh, Hay tantas anécdotas pues de hechos que han sucedido realmente, que hablan de, viene el guerrero con todas las ganas a matar a alguien y el que está así, como inocente, lo ve y se le queda viendo los ojos. Eso es lo que quería yo decir hace ratito, que antes de que fuera rudamente interrumpido, que uno de los maestros dijo, vean a los ojos de los animalitos, porque con solo ver los ojos de los animalitos, y yo siempre les he dicho a todos, ve los animalitos, los ojos de un animalito y vas a ver los ojos de Dios, porque ellos sí no ponen un intermedio entre ellos y el ser. Son instinto, pero el instinto nos lo explicaron en la cátedra pasada y ojalá que la pudieran escuchar. Pues el instinto es como una manera de moverse desde lo que nosotros vemos como ante el mundo, pero no tomarlo en serio, simplemente, pues, ok, lo dejo pasar y punto, ya pasó la cuestión, aquí estoy. Y entonces el instinto es el cuerpo mismo moviéndose para resguardarse. Pero el que habita el cuerpo, pues ok, se resguarda, pero no piensa, ay, este hijo, me voy a vengar de él, o lo otro, y lo otro, y pierdo, y quién se queda. No, simplemente ya pasó la tormenta, bueno, sales y a bailar, a catar y a reír. ¿No se acuerdan del cuento del Grinch? ¿Qué pasa cuando el Grinch va con su perrito también a robarse todos los juguetes de los niños la noche previa a que despierten y vean qué les trajo Santo Claus? ¿Qué pasa? Se roba todos los juguetes, ¿verdad? Y ahí se los llevan en el trineo.
Y cuando está arriba con todos los juguetes, dice, oh, mañana todos van a estar tristes y enojados de lo que yo quiero que se sientan tristes. Oh, 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 oh. ¿Y qué pasa cuando amanece? Que se sorprende porque de pronto ve que todos los niños salen a cantar y se juntan y bailan. No tienen sus juguetes, pero no les importa. Contentos, ¿sí? No echaron una pérdida, nada, están felices. Y entonces el Grinch dice, no me salí con la mía, oye, pero ¿por qué están felices si yo tengo todo lo que ellos querían? No puede ser. Y entonces se siente tocado y dice, y empieza a crecer su corazonzote y dice, vamos a regresarles los juguetes y ahí baja todo. Y también es la historia de Scrooge, ¿verdad? Del cuento de Navidad, que también Scrooge era un enojón de aquellos, y viene el fantasma del pasado, el fantasma de las Nochebuenas, el fantasma que te jala las patas en la noche y todo eso, y lo lleva para que vea todas las cosas de otra forma, y al final Scrooge termina regalándole a todos, hasta Tiny Tim que se decía, y que Dios los bendiga a todos, y pues sí, que Dios los bendiga a todos, y que los bendiga de veras porque nos quedan 4 minutos y no nos va a alcanzar el tiempo, que nos bendiga Dios a todos, sí, venga, ser felices e inocentes. Tomemos eso como una forma de vida. El ser como una forma de vida. Es otra manera de decir la inocencia como forma de vida. El ser como una forma de vida. El ser. Vamos a hacer el ser y como forma de vida, como una forma de estar aquí, como decimos que esta es una vida. Vamos a las conclusiones rapiditas. Nos quedan 3 minutos. De Tim Marín, de Doping. Vamos con Eric primero, ¿sí? Una conclusión pronta, por favor. Pues como siempre, les decimos cosas que más o menos en estos 60 minutos pueden ayudarles a ustedes, pero acuérdense de acercarse. Para eso está la Escuela de Luz en Movimiento también. Y bueno, pues hay mucho material, ¿no? Entonces, esperemos que les haya gustado, que se hayan divertido sobre todo, y nos vemos dentro de 8 días. Y que no en serio y no interrumpa tampoco, ¿verdad, Galata? A ver, vamos contigo. Reconózcanse como inocentes. Eso siempre han sido, no importa qué haya sucedido, etcétera. Se hacen los movimientos que se tengan que hacer de limpieza, transmutación. Pero en serio, Sí. démonos esa oportunidad, hermano. Y aunque te interrumpa, tú sigue contento y feliz. Alfred, ¿tú qué nos dices? Pues sí, como también lo menciona Eric, a veces no vemos cómo salir de eso, ¿no? Cómo hacer los cambios que requerimos. Pues precisamente por eso hacemos estos programas, para que ustedes también lo vean, que se puede hacer, porque ya lo están viendo ahora sí que con acción, ¿no? Como éramos antes, a como somos ahora, pues, completamente diferente. Pero acérquense ustedes también, porque a veces el ir de la mano de los otros, pues te ayuda muchísimo más a salir de todo ello. Te cedo los micrófonos, Henry. Miguelito Muñoz Reyes nos dice, gracias queridos maestros. Me encantaron sus comentarios y les entendí, claros y concisos. Consumatum est, te lo logramos. Yes. Pues muchas gracias, Miguelito, qué bueno que estás presente, como siempre, lo hemos notado, y qué bueno que escribes siempre también, y te lo agradecemos de todo corazón. A los demás, a quienes no escribieron porque no pudieron, no quisieron, o andaban sintiéndose culpables o culposos o culpando, hombre, vamos a jugar, vamos a divertirnos, vamos a convivir en inocencia como forma de vida, ¿sí? Los invitamos la próxima semana, tenemos una sesión más de Conciencia de Unificación. Viernes a las 8 de la noche. Nosotros somos la Escuela de Conocimiento, Luz en Movimiento de Unidad, establecida para el desarrollo de dones, servicio y conciencia de unificación. Mañana tenemos una cátedra a las 7 de la noche por nuestras páginas de internet y nuestro canal en YouTube. Búsquenlo como Lemdu. Y es una cátedra que se la recomiendo mucho. Es el maestro Confucio canalizado por Santi, que nos va a hablar de los lagos y ríos de la vida. Confucio dijo, sí, honorable Confucio dijo, mañana, Confucio dirá mañana honorable Confucio va a decir. Escúchenlo, véanlo. Y tenemos las cátedras también ya transcritas, 3 de ellas para ponerlas a su disposición. Escriban a lemdu111@gmail.com y les damos información. A Seret, muchas gracias por todo. A ver si un día de eso se ilumina el sol con todo su esplendor, porque los focos no te iluminan con todo su esplendor. Eric, muchas gracias. Y a Gálata, muchas gracias también. Yo soy Henry Main. Gracias a Edwin en los controles, gracias a ADR Wellness. Hasta la próxima. A ser inocentes como forma de vida. Tum, tum, chum, chum. ¡Bravo!